Buenas, hoy estamos en el último día de 2023 y por eso en este vídeo vamos a ver un resumen de cómo ha ido el año para los distintos activos, el resumen de mis operaciones del año y por último os voy a contar cuáles son mis mayores posiciones según lo que espero del 2024. Este año ha sido un buen año para casi todos los inversores, ya que la economía a principios de 2023 estaba en consenso que entrase en recesión. Finalmente aguantó muy bien y se consiguieron crecimientos por encima de lo esperado, tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos. Aparte de que la inflación ha descendido sin prácticamente ninguna dificultad a lo largo de este año. Todo esto se ha reflejado claramente en las bolsas. Empezando por las bolsas americanas, el S&P 500 creció este año más de un 25% y cerca de un 37% desde que tocó mínimos en octubre de 2022, llegando a tocar estos últimos días del año máximos históricos. Este buen comportamiento de las bolsas estadounidenses se puede trasladar aún con más fuerza al Nasdaq, ya que las tecnológicas tuvieron una caída más profunda y han tenido una subida de más de un 55% este año, tocando también máximos históricos motivadas en parte por las grandes expectativas producidas por la inteligencia artificial. Por otra parte, y menos beneficiado, ha estado también el Russell 2000, ya que las empresas de pequeña capitalización de este índice han sido las claras perdedoras de 2023. Este índice ha estado en un rango lateral desde mediados del año pasado y ha resultado mucho menos atractivo que los dos índices anteriores, quedándose con poco más de un 15% de rentabilidad y bastante lejos de su máximo histórico. Aunque es cierto que los dos últimos meses ha tenido un rendimiento increíble y parece que ha roto ese rango lateral al alza, lo cual le podría llevar a proyectar ese mismo rango del 20% y llegar así a máximos históricos. Yo no descartaría aún la posibilidad de que se trate de una falsa ruptura y pueda girarse nuevamente hasta esa parte inferior del rango, y más aún teniendo en cuenta la última vela que podéis observar en el gráfico, que corresponde al último día y que parece que la vuelve a introducir en ese rango. Por la parte de Europa, a pesar de que la economía europea no se ha comportado tan bien como la americana, con un PIB mucho menor por debajo del 1% contra el 2,6% que se ha obtenido en Estados Unidos, el Eurostoxx también ha dado alegrías a los inversores, con un crecimiento de un 20% desde principios del año. Por último, el caso de China ha sido mucho más negativo, ya que a pesar de sus grandes crecimientos de PIB, debido a la gran crisis inmobiliaria que viven y la falta de confianza del inversor, han hecho que lleve todo el año en un canal bajista, que a pesar de no ser muy pronunciado, ha producido una caída de más de un 10%, en lo que va de año en índices como el Hang Seng China Enterprise. A pesar de este desempeño tan malo de China, se puede considerar que ha sido un buen año para la renta variable, en términos generales, y es que cuanto más me meto en el mundo de las inversiones, más claro tengo que cuando todo el mercado tiene en consenso que sucederá algo, como en el caso de la recesión de este año, más improbable es que realmente termine sucediendo. Por otra parte, un año mucho menos positivo ha sido para la renta fija, ya que si analizamos los rendimientos de las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, podemos observar cómo termina el año cerca de cómo lo empezó, por el nivel del 3,8%. Aunque es cierto que en octubre de este año parece que hizo techos y desde entonces ha tenido una gran corrección de un 20%. El oro ha sido otro de los activos que ha tenido un gran desempeño este 2024, rompiendo en varias ocasiones máximos históricos, lo que demuestra en gran medida la preocupación y falta de confianza de los inversores en unas monedas fiat que han perdido gran parte de la credibilidad debido a la inflación que los propios bancos centrales crearon imprimiendo sin ningún tipo de sentido durante la pandemia. Por último, y como activo estrella, no podemos olvidarnos de Bitcoin, ya que este ha tenido un año con un crecimiento de casi un 160% y un 180% desde que marcó mínimos a finales del año pasado. Es cierto que este gran crecimiento puede estar en gran medida causado por el FOMO de la inteligencia artificial, ya que a pesar de no estar directamente relacionado, es cierto que Bitcoin y las criptomonedas en general han mostrado buenos desempeños cuando las acciones tecnológicas performan bien. Otro de los factores que claramente han ayudado a este crecimiento de Bitcoin es el gran entusiasmo de los inversores por la posible aceptación del ETF de Bitcoin al contado.
y también el halving que tendrá lugar en los próximos meses, aunque si quieres saber más en profundidad de estos acontecimientos que van a afectar tanto a Bitcoin, te dejo el enlace a un vídeo que hice sobre ello en el cual lo explico mucho más profundamente. En cuanto al sector inmobiliario, la verdad es que con la nueva ley de la vivienda de España, los tipos de interés y el Euribor por las nubes y la falta de liquidez y de oferta está muy aburrido, y la mejor forma de describirlo es seco, con una gran bajada de las operaciones sin que afecte notablemente a su precio, ya que tampoco hay un gran exceso de oferta. Como podéis ver, en resumen, ha sido un buen año para la mayoría de los activos de riesgo. Ahora os paso a comentar qué hice yo en este 2023 y mis planes y pronósticos para 2024. Como siempre, comentar que esto no es un consejo de inversión, es simplemente lo que yo hago con mi dinero y os lo comento porque creo que puede ayudaros tanto a vosotros como a mí a analizar mis posibles errores y aciertos para así seguir mejorando. En primer lugar, a finales de 2023 y por suerte bastante cerca de los mínimos del Nasdaq, compré varias de las grandes tecnológicas, entre las que se encontraban Meta. Claramente por una mala decisión y una creencia errónea de que la recesión estaba cerca, deshice posiciones en febrero de este año, obteniendo un rendimiento del 60% en el caso de Meta y mucho menor en el resto de las tecnológicas. A pesar del dolor de perder una subida que les hizo duplicar el precio al que vendí, es cierto que según mi gestión de riesgo vendí y saqué un beneficio bastante considerable de estas inversiones. Por otra parte, y aprovechando la lateralidad del Russell de la que os hablé antes, aproveché en mayo que estaba en la parte baja de ese rango y abrí unas pequeñas posiciones, cerrándolas en agosto con más de un 10% de beneficios en apenas 3 meses. Aunque es cierto que no aproveché la máxima amplitud del rango, lo hice de esta forma para asegurar el rebote en la parte baja y que la resistencia actuaría como tal en la parte alta, perdiendo parte de la rentabilidad pero disminuyendo significativamente el riesgo de la operación. Con estas operaciones y alguna otra más pequeña, este año he conseguido una rentabilidad de algo más del 20%, aunque es cierto que es una rentabilidad que ojalá conseguirla todos los años. En un año tan positivo como este y con un poco de mal sabor de boca por mi error con las tecnológicas, no le termino del todo contento. En cuanto a mis posiciones abiertas, actualmente tengo la mayoría de mi patrimonio en renta fija a largo plazo de Estados Unidos, que he ido promediando y actualmente tengo en un 5% de ganancias. Esto lo hago con el ETF de Nemónico y DTL que os muestro en pantalla, el cual invierte en renta fija americana a más de 20 años. Como ya os he comentado en varios vídeos, es una época increíble para la renta fija y según mi opinión es muy probable que los mínimos hayan sido tocados hace un par de meses. Por todo esto, es una posición en la que confío enormemente para este 2024, con unos recortes de la Fed casi seguros y en mi opinión una recesión que este año, con todos los analistas creyendo que todo lo malo ha pasado, creo que inevitablemente llegará y hará que esos recortes de tipos tengan que ser aún mayores de los pronosticados y más drásticos de lo esperado. Aunque dependerá de varios factores, tengo pensado empezar a cerrar esta posición este año o como mucho el año que viene. Por otra parte, y probablemente uno de los errores más grandes de este 2023, no tanto por la bajada que ha tenido, sino por el costo de oportunidad de las grandes subidas de la bolsa americana, es China. Y es que a pesar de sus grandes crecimientos del PIB, como ya he comentado, la bolsa china ha tenido un mal comportamiento en lo que lleva de año, pero es cierto que es una inversión que inicié con vistas de 3 a 5 años y con una cantidad relativamente pequeña de patrimonio, con intención de seguir promediando a la espera de que el mercado la ponga en el precio correcto, ya que actualmente cotiza en múltiplos demasiado baratos en mi opinión. Por último, y un activo que no tengo pensado deshacer posiciones totalmente en ningún momento cercano, son las criptomonedas, y es que este año nos han dado unas cuantas alegrías, tanto Bitcoin como Ethereum, en los cuales tengo cerca de un 20% de mi patrimonio, quizás algo más de lo que debería, según mi gestión de riesgo, pero es un activo que a pesar de su gran volatilidad, le tengo una gran confianza. Por último, si has llegado hasta aquí, despedirme de este año 2023, daros las gracias por acompañarme en todos estos momentos y espero contar con vosotros en los próximos años, en los cuales quiero hacer que este canal siga creciendo y conseguir traeros mejor información para que aprendáis junto conmigo más cosas sobre finanzas y sobre la economía. Por último, si os gusta que os cuente mis operaciones y posiciones y queréis detalles en profundidad de alguna de ellas,
Ponérmelo en los comentarios e intentaré hacer un vídeo explicando más detalladamente las que más os interesen. Y nos vemos en el próximo vídeo.